Hola, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido. La figura musical que vamos a conocer hoy es la corchea. La corchea tiene una cabeza que está pintada, una plica y un corchete. Si vemos cómo fueron cambiando todas las figuras, acá tenemos a la redonda, que solamente tiene la cabeza, no está pintada. La blanca tiene la cabeza también sin pintar y una plica. La negra tiene la cabeza pintada y una plica. Y la corchea tiene su cabeza pintada, la plica y un corchete. Si la vamos a escribir en el pentagrama, tenemos que tener en cuenta que de la tercera línea hacia abajo, la plica va a ir hacia arriba y el corchete va por afuera. Y si va desde la tercera línea para arriba, la plica va a ir hacia abajo y el corchete va por adentro. Este es el silencio de corchea, que parece un 7. Si nosotros vemos, la redonda tiene su cabeza sin pintar, vale 4 tiempos o pulsos y este es su silencio. La blanca tiene su cabeza sin pintar y la plica, vale 2 tiempos, o sea la mitad que la blanca, y este es su silencio de blanca. La negra tiene la cabeza pintada y una plica, vale 1 tiempo, o sea la mitad de la blanca, y este es su silencio. Y la corchea, que tiene la cabeza pintada, la plica y un corchete, y vale la mitad de un pulso, o sea la mitad de la negra, y este es su silencio. Yo tengo la redonda. Para que la blanca pueda cubrir el mismo espacio que una redonda, yo necesito 2 blancas. Si yo tengo una redonda y necesito cubrir ese mismo espacio con negras, entonces necesito 4. 1, 2, 3, 4. ¿Por qué? La blanca valía 2. 2 más 2 es 4. La negra vale 1. Entonces 1 más 1 más 1 más 1 me da 4. Como la corchea vale la mitad de la negra, yo necesito 2 corcheas. O sea que por cada negra hay 2 corcheas. 2 por acá, 2 por acá, 2 por acá y 2 por acá. 2 más 2 más 2 más 2 me va a dar 8. En una redonda caben 2 blancas, 4 negras, 8 corcheas. Vemos que si la corchea está sola, se escribe con el corchete separado. Pero si yo quiero, las puedo unir, entonces el corchete va a unir de a 2. Vamos a ver el ejercicio con el cual vamos a trabajar hoy. De la misma manera que antes habíamos trabajado solamente con negras, hoy vamos a trabajar con negras y con corcheas. De esta manera yo tengo el bombo, como había explicado anteriormente, en el primer espacio y el tambor va en el cuarto espacio. Vamos a hacer un ejercicio rítmico a 2 voces, por lo tanto tenemos la voz del bombo y la voz del tambor. Acá tenemos estas 2 corcheas que valen 1 tiempo, entonces tengo una negra, 2 corcheas que valen una negra. 1, 2, 3, 4. Y esto también se repite. 1, 2, 3, 4. Vamos a ver cómo suena. Ahora vamos a abrir nuestro programa, el Songmaker, vamos a pasarlo al español y vamos a poner un compás, los 4 tiempos, vamos a ponerle 2. De esta manera yo tengo un bombo, un tambor, 2 bombos, un tambor. Yo te dije que pusieras 2. De esta manera voy a respetar de que por cada tiempo va a haber 2 corcheas. Y si vos te fijas, acá habría lugar para 2 corcheas, acá hay lugar para 2 corcheas, acá están las 2 corcheas escritas y acá también. ¿Cómo suena este ejercicio? Hay un montón de canciones que tienen este ritmo, lo cual nos va a venir bien ya aprenderlo, cómo está escrito, sino también cómo se toca. Vamos a escribir ahora el mismo ejercicio, pero en 4 compases, de la misma manera, tanto en el secuenciador como en la partitura. Escuchamos.
aprendimos hoy a construir un compás con un ritmo que tiene una negra, 2 corcheas y otra negra. Una negra en el bombo, una negra en el tambor, 2 corcheas en el bombo, una negra en el tambor. Nos vemos en el próximo video y muchas gracias.